medio de tiempos difíciles necesitamos ser edificados con la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a un tiempo dominical del mensaje de la palabra de Dios en el ministerio de la Iglesia Evangélica El Paraíso.
Iglesia, bienvenidos hermanos de la Iglesia Evangélica El Paraíso a este domingo 17 de mayo. Bienvenidos a participar en este culto virtual para nuestro Dios. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están desde casa, a la iglesia que se reúne en casa. Saludamos a ustedes niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, a la familia y demás que está en casa, y a todos los que en esta mañana nos están viendo y escuchando desde el lugar en que se encuentran. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros en esta mañana mediante su Hijo Jesucristo. En esta mañana bendecimos, felicitamos a los maestros, a todos los maestros los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. A los que trabajan y ejercen la profesión docente, pero también a los maestros que están en casa, que enseñan a sus hijos, que enseñan a sus nietos. Y bendecimos también y damos gracias hoy a Dios por los maestros en la iglesia, por los maestros de la escuela bíblica infantil, los maestros de los jóvenes, de las damas, de los caballeros. Bendecimos a los ancianos, a los pastores que son maestros de la Santa Escritura. Gracias a Dios por todos ellos. Que el Señor siga equipándonos, siga llenándonos de sabiduría y de la fuerza de Él para cumplir con esta hermosa labor. Vamos a iniciar en esta mañana este culto virtual, orando a nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Allí desde su casa, cierre sus ojos, incline su rostro, tómese de la mano con su familia y oremos al Señor en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque tú eres Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que creó todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, visible e invisible, el Dios que gobierna sobre la creación y que gobierna sobre la historia, el que ha prefijado un destino glorioso, el reino eterno de Dios, glorioso, lleno de justicia y paz. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia hoy se congrega en casa y en diferentes lugares a lo largo de la tierra. Gracias por tu iglesia. Gracias por la Iglesia Evangélica El Paraíso. Gracias, Señor, porque tú has hecho morada entre nosotros por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que habitas entre nosotros. Edifica, bendice, da crecimiento hoy a esta tu iglesia en el nombre de Jesús. Señor, te presentamos todo lo que hacemos en esta mañana. Que tú lo santifiques, que tu presencia esté con nosotros, que tu poder se manifieste entre nosotros, que tu palabra nos hable a nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer juntos un salmo de las Escrituras, un salmo de alabanza a nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a leer juntos el Salmo 145. Salmo 145. Voy a leer desde la traducción NTV. Dice así la palabra del Señor.
Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él conoce los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Aún en tiempos de cuarentena, aún en tiempos de coronavirus, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Salmo 145. Gracias a Dios por su palabra que nos bendice. Vamos a recibir la exposición de la palabra del Señor. Qué maravilloso, hermanos, poder ser nutridos con la palabra del Señor. Y en esta mañana, siguiendo con la mirada puesta en Jesucristo, volviendo nuestra mirada a Jesucristo, el tema de la exposición es
Jesucristo como hacedor de milagros. Jesucristo como hacedor de milagros. Invitamos al pastor Darlington Cell para que comparta con nosotros la palabra del Señor. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas. En esta nueva mañana siempre será un gozo y un privilegio poder encontrarnos nuevamente en este nuevo domingo que Dios nos permite y nos regala. Hoy es domingo 17 de mayo del año 2020, un nuevo día y nueva semana en la que Dios nos ha permitido ver su misericordia, experimentar sus cuidados también como todos estos primeros meses del año. Así que damos gracias a Dios porque nos podemos encontrar aquí nuevamente para honrar, glorificar su nombre, para cantarle alabanzas, para tener lectura de la palabra de Dios, para tener la exposición de la palabra y también para orar juntos, unidos en esta mañana. Así que gracias al Señor por este nuevo encuentro con todos ustedes desde sus hogares. Hoy nos corresponde tener el privilegio de compartir la palabra de Dios y desde luego vamos a hacerlo con todo el respeto, la reverencia, la seriedad y la sana interpretación que ella amerita para seguir compartiendo con ustedes cada domingo sanas y profundas enseñanzas de su palabra. Vamos a, en esta mañana, compartirles que continuamos con la serie titulada Poniendo la mirada en Cristo. Y bajo esa serie, el domingo pasado, el pastor Milton Martínez nos compartió el tema Cristo como intercesor por nosotros y nuestras fragilidades. Y tomó el texto base de Romanos capítulo 8, versículos 26 al 34. Y aprendimos que experimentamos como seres humanos fragilidades. En este tiempo también, especialmente de pandemia y de delicada situación de salud a nivel mundial. Fragilidades físicas, económicas, emocionales, mentales, relacionales, familiares, sociales, morales y espirituales, mis hermanos. Somos seres extremadamente frágiles. Aprendimos el domingo pasado en esa enseñanza. Y por eso es que debemos levantar nuestra mirada a Cristo Jesús y poner en Él nuestra mirada. Esa es una profunda consolación que aprendimos el domingo pasado. Aprendimos también que Jesucristo exaltado con toda autoridad, Él habita en seres frágiles como nosotros. Aprendimos que estas ollas de barro, entre comillas, somos vasos frágiles, pero el Espíritu Santo también es derramado en nosotros y está presente en nuestras fragilidades. Y Jesucristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y pedimos ayuda. Y Él la pide como conviene para nosotros. Qué bendición esa enseñanza del domingo pasado, que espero que usted recuerde también para su vida espiritual. En esta mañana vamos a compartirle, bajo la misma serie, el tema Jesucristo, hacedor de milagros. Repito, Jesucristo, hacedor de milagros. Para este tema, mis apreciados hermanos y amigos, vamos a leer la palabra de Dios en dos textos que nos van a servir en esta mañana como guía para explorarlos y a nivel general explorar este tema de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 35, va a aparecer en sus pantallas para que pueda leerlo también.
y posteriormente Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Pero vamos a la primera cita, Marcos 1, 29 al 35. Evangelio según San Marcos, dice la palabra de Dios, Marcos 1, 29 al 35. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Jesucristo, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muchos son sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Esta es la primera lectura que tenemos en este tema. Y en esta exposición vamos a orar, mis hermanos, para que Dios respalde su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por este bendito tiempo que nos regalas en esta mañana. Qué privilegio tan profundo poder predicar tu palabra, compartirla con mis hermanos, amigos, amigas, con esta congregación y todo el que tenga el privilegio y la posibilidad de conectarse con este canal. En esta mañana oramos para que tú nos hables, nos reveles verdades eternas de tu palabra que has dejado escritas, que podamos entender, conocerte a ti como el Cristo Jesús, Señor, hacedor de milagros. Que podamos entender lo que esto significó y significa para tu iglesia en este tiempo y en estos últimos tiempos. Gracias te damos en esta mañana. Respalda tu palabra, bendícela. Habla, Señor, tu Espíritu Santo también hable al corazón por medio de ella. Te damos gracias en esta mañana por todos mis hermanos y hermanas y amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Como les compartí, queremos en esta mañana, basado en las Escrituras, explorar la vida, la obra misionera, el ministerio, la vida pública de Jesús como Hijo de Dios, enviado por Dios a este mundo con un profundo propósito salvífico para toda la humanidad. Ahora, no podemos explorar este tema sin meternos en el contexto de que desde años atrás ya se había profetizado
y Dios había comunicado y revelado esta verdad a través de las profecías de los profetas como Isaías sobre el Mesías que vendría de parte de Dios, el Hijo de Dios. Y es por eso que ya por lo menos se conocía qué sería de la persona, autenticidad, carácter y vida del Mesías. Por eso les invito a ir a Isaías 9, 1, 2, para leerlo. Dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vimos en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta profecía, dada miles de años atrás, está anunciando la llegada y el nacimiento del Mesías. Un pueblo que andaba en oscuridad, en angustias, le va a resplandecer la luz, y si andan en sombra de muerte, resplandecerá sobre ellos la luz. ¡Qué bendición tan grande! Para complementar, vamos a Isaías 61, versículos 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantados de Jehová para gloria suya. Estos dos pasajes nos indican y nos marcan la ruta de cómo Dios se anticipó y comunicó a través de sus siervos los profetas lo que Él tenía planificado para la historia de la salvación de la humanidad. Su plan salvífico, en el que todos estamos llamados a recibir y a participar. La llegada del Mesías. Ya se había profetizado sobre el Mesías, su venida, su obra, su propósito, su bendición hacia los hombres, según el plan divino para salvación. Ahora usted dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay en el Nuevo Testamento? Y por eso vamos a Hechos, capítulo 10, versículos 36 al 39. Hechos, capítulo 10, versículos 36 al 39.
Escuche con atención y va a aparecer en su pantalla también. Dice la palabra: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo, o de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escuchen esto: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, escuche bien, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es decir, con Jesucristo. Y nosotros, dicen los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Qué profundo texto, igual que los anteriores. Cómo Dios en su sabiduría, en su soberanía, hace un engranaje perfecto de las profecías del Antiguo Testamento con lo que se confirma y reafirma en el Nuevo Testamento, aún en años de distancia, aún con escritos de hombres que no se conocieron en diferentes contextos y épocas. Ya se perfilaba quién era el Mesías y su obra y lo que haría. ¡Qué bendición! Durante la vida pública de Jesús, Él compartió con todo tipo de personas en el pueblo de Israel, con extranjeros, con huérfanos, con viudas, con hombres jóvenes, con hombres maduros, aún con los niños. El ministerio de Jesús en toda su humanidad y divinidad. Pero habían dos cosas importantes que caracterizaron profundamente, son destacables y relevantes en el ministerio de Jesús. La primera de ellas era su profunda enseñanza y autoridad. Escúchelo bien. Profunda enseñanza y autoridad de Jesús, predicando el reino de Dios, como lo dice Mateo 4:24. Mateo 4:24 dice de la siguiente manera acerca de Jesús. Mateo 4:24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Y para complementar el contexto, aquí está el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, escuche, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Toda dolencia. Hay dolores que no son necesariamente físicos. Sin embargo, también habla de toda enfermedad física. Hay dolores que están profundamente arraigados en el corazón, en la esencia misma del ser humano, en nuestras fragilidades, como aprendimos el domingo pasado. A esas fragilidades del corazón también, mis hermanos y amigos, llega Jesús para sanar
y hacer milagros, a restaurar, a reconstruir, a edificar a través del Espíritu Santo nuevas criaturas, transformadas y vivificadas por el poder de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, hacedor de milagros. ¡Qué bendición! A Jesús le seguían los discípulos. Él enseñaba. Y escuchen, hermanos, amigos, enseñaba como quien tiene autoridad, y los que le oían se admiraban, se maravillaban de su sabiduría, a tal punto que cuando llega a Nazaret, en Marcos capítulo 6, versículo 1, que no vamos a leer por el tiempo, se maravillaron y se asombraron y decían: ¿de dónde le es dada a esta sabiduría? Y escuche, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Quién es este? ¿No es este acaso el hijo de José? ¡Qué tremendo! Les costó profundamente en sus corazones aceptar al Mesías. Sin embargo, era el Hijo de Dios, Jesucristo, el hacedor de milagros. En Marcos 11:18, por ejemplo, que no vamos a leer, dice que todo el mundo estaba admirado de su doctrina, de lo que enseñaba con autoridad, con profunda sabiduría de lo alto. Jesús, Hijo de Dios, hacedor de milagros, hizo milagros aquí en la tierra entre sus seguidores, discípulos y los testigos. Estos eran hombres igual que usted y yo, necesitados, con muchas situaciones complejas, difíciles, cotidianas, con tragedias humanas y dolorosas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No se olvide, estamos explorando la vida de Jesús, el Hijo de Dios, hacedor de milagros. La Biblia, mis hermanos y amigos, reporta más de 35 milagros hechos por Jesús durante su ministerio. Realmente muchas personas, igual que usted, igual que yo, necesitaban urgentemente un milagro en los tiempos de Jesús. Ellos necesitaban que el poder sobrenatural de Dios se manifestara en sus vidas, en sus familias, en sus seres queridos. Ellos anhelaban poder recibir el beneficio de Dios para sus vidas, ser restaurados, restituidos en su vida física como también en su vida espiritual. Estos milagros de Jesús están relacionados estrechamente con el diario vivir, con lo cotidiano, con lo que hace usted en el trabajo, en casa, con la familia, en vivir y habitar en esta tierra. Igual que en aquella época y en esta, se necesitan milagros, se necesita el actuar de Dios, el actuar de su poder divino para nuestras fragilidades, para nuestra condición finita, y que lo sobrenatural y lo eterno sobrepase lo temporal y lo frágil. Miren, hermanos, estos milagros tenían que ver con sanidad física, enfermedades, con curaciones del alma, del corazón, con liberaciones demoníacas,
resurrecciones aún, 3 resurrecciones aparecen en los evangelios, alimentación para sus seguidores en un momento de hambre, de escasez, en un momento de frustración cotidiana de hombres pescadores. También hay un milagro que se llama la pesca milagrosa. En un momento de agasajo y alegría familiar, Jesús aparece para solucionar la escasez del vino en una boda. También Jesús hace algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza y camina sobre el mar. En otra oportunidad Jesús calma la tempestad que atemorizaba y estremecía a los discípulos. Pero ¿saben qué, mis hermanos y amigos? Estos milagros estaban estrechamente relacionados y unidos con la predicación del Evangelio, con la palabra de Dios que Jesucristo enseñaba, sanaba y predicaba y sanaba y compartía y revelaba las verdades del reino de Dios. Miren lo que dice Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9:35 dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, escúchelo bien, en las sinagogas de ellos, sí, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todos sus milagros estaban relacionados con la proclamación de la verdad redentora, salvífica de Dios para toda la humanidad. Usted y yo no solamente podemos desear un milagro del Señor, debemos desear profundamente entender sus enseñanzas, su doctrina, conocer la verdad revelada de su palabra escrita. Usted y yo debemos anhelar íntimamente en nuestro corazón conocer esas verdades eternas de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Miren, me pareció sano poder definirles el significado de la palabra milagros o milagro. Originalmente en nuestro contexto viene del latín miraculum. La raíz es mirari. El primer significado significa asombrarse, admirarse. La reacción de un hombre, de una mujer ante las acciones divinas. Eso viene del latín. Pero hay otras 3 definiciones más profundas todavía. Milagros viene de la palabra dinamis, que significa fuerza, potencia, acción poderosa, poder curativo, manifiesto. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, esa palabra aparece específicamente relacionada con milagros que hizo Jesús. En Lucas, capítulo 24, versículos 18 y 19, dice de la siguiente manera: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, escuche, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Esta palabra dinamis
poder de Dios está significativa en este pasaje. Así que ya vimos la palabra en latín que significa asombrarse, admirarse, la palabra dynamis que significa fuerza, poder creativo, potencia, acción poderosa. Y en tercer lugar la palabra tauma que significa maravilla. Taumastos, taumasis, es admirarse, actuación sorprendente, algo que es admirable e inesperado. Actuación sorprendente de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico, esta es la palabra, tauma. Es algo maravilloso que asombra y despierta la alegría en todo el pueblo. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 26. Dice de la siguiente manera: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esa es la palabra taumas para referirse a los milagros. Cristo Jesús, hacedor de maravillas, de milagros, fuerza y poder de Dios. Es la historia de Jesús que sana a un paralítico. Pero en Lucas, capítulo 5 mismo, versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y escuchen bien, aquí está. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesucristo, para sanar. Esta es la palabra. Para que las maravillas del Señor fuesen presentes en el ser humano como milagros. Por último, hay otra palabra para señalar lo que es milagro en la palabra. Es la palabra semeión. Semeión significa signo, señal. Aparece 27 veces en el Evangelio, en los 3 Evangelios sinópticos. Significa señal o acontecimiento, algo extraordinario, significativo en la vida del ser humano. Es tan tremenda esta palabra que aún los enemigos de Jesús le pedían que hiciese una señal para ellos poder creer en él. Ese es el caso, por ejemplo, de los fariseos y seduceos. Estaban buscando una señal para poder creer en Jesús. ¿Por qué no te haces un milagrito allí para poder creer en ti? Es el caso, por ejemplo, de Herodes. En Lucas 23, capítulo 8 y 9, Herodes esperaba ver a Jesús porque había escuchado mucho de él. Él había oído muchas cosas de Jesús y esperaba que Jesús hiciese alguna señal delante de él. Sin embargo, mis hermanos, dice la palabra que Jesús no hizo ninguna señal y permaneció en silencio. Jesús no sanó a todos los enfermos físicos, pero sí manifestó con sus hechos y los milagros que hizo que era el Hijo de Dios, con todo poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre circunstancias adversas de la vida,
sobre limitaciones humanas, sobre frustraciones, sobre el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, la tragedia de la separación entre Dios y los hombres. Por eso en esta mañana reconozca a Jesús como el hacedor de milagros. Él viene a lo cotidiano de su vida y de mi vida para explorar, para conocer a través del Espíritu Santo donde necesitamos que su poder maravilloso, su dinamis, actúe con poder sobre nosotros. Jesús también proveyó, por ejemplo, alimento en tiempos difíciles. La multitud lo ha seguido. En Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10, se narra que Jesús tuvo compasión y esa compasión lo llevó al mover de su poder extraordinario y divino para darles pan y alimento físico a unos hombres y mujeres que le habían seguido, y dijo: no quiero despedirlos con hambre, tengo compasión. Una palabra muy profunda. El significado es que se le movieron interiormente las entrañas a Jesús del dolor, porque eran como ovejas que no tenían pastor. La compasión de Jesús está con usted y conmigo hoy, para llegar a nosotros y también llegar a nuestra necesidad y hacer con su poder lo que necesitamos. Ahora note, Jesús se cuidaba mucho de los espectáculos, de hacer el show. Más bien pedía a las personas que no lo dijeran a nadie. Una vez querían coronarlo como rey y se escabulló y se escondió, porque eso lo apartaría de su enfoque, de su visión y de su verdadera misión como Mesías, como Hijo de Dios, sujeto a la voluntad del Padre. Así que los milagros no son para espectáculos, no son para la fama de los predicadores, no son para descrestar en poder espiritual, son para que el nombre de Dios sea glorificado en todo tiempo, en su vida y en mi vida, y Él se lleve la honra y la gloria todo el tiempo. Jesús siempre glorificó al Padre en los milagros, en la resurrección de Lázaro. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Gracias por escucharme. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el nombre de Dios el Padre sea glorificado, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús también calmó la tempestad, manifestó su poder, su dinamis, su fuerza en el poder divino cuando calmó la tempestad, y los que están en la barca dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oye, este no es un hombre cualquiera. Tal vez por ahí hay muchos haciendo milagros, entre comillas. Tal vez hay otros poderes oscuros que pueden imitar. Tiene que tener cuidado la fuente del poder, de dónde procede, de dónde viene y cuál es el costo y las implicaciones profundas. Mucho cuidado con otra clase de poderes diferentes a los que Dios tiene y en los que su Hijo Jesucristo, como hacedor de milagros, nos mostró el plan de salvación y las verdades del reino de Dios y proclamó el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Mucho cuidado. Jesús demostró ser el Señor sobre la naturaleza, sobre la enfermedad,
sobre las circunstancias adversas de la cotidianidad. Y les recuerdo que Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice: por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, creado por medio de Él y para Él. Jesús sigue siendo hacedor de milagros en su vida y en mi vida y en la familia. Hay milagros que tienen que ver con la sanidad física, pero hay otros milagros más profundos todavía. La salvación, el perdón de los pecados, la resurrección de Jesús, la restauración de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, el cambio profundo de un hombre, de una mujer, al venir a los pies de Jesús. Como Nicodemo, ¿se acuerdan, Señor? Sabemos que tú eres alguien que vienes del Padre de arriba, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. El nuevo nacimiento en sí es un milagro portentoso en los hombres y mujeres arrepentidos y perdonados por el Señor. Vamos a terminar, mis hermanos. Quiero decirles también que cada milagro que Jesús hizo certificó quién era Él, su procedencia, de dónde venía y que era el Hijo de Dios. Las Escrituras se cumplieron en Él y por eso el propósito de este mensaje es que usted hoy se acerque a Jesús, el Hijo de Dios que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tal vez hay algo que su corazón anhela, el mío también. Tal vez hay un imposible que no he podido superar. Tal vez haya algo que ahora me llena de temor, de angustia, de incertidumbre. En estos tiempos difíciles del coronavirus, llega el momento en que nos acercamos a Jesús, el hacedor de milagros para nuestra vida, para que calme nuestra tempestad, para que calme nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, aún en los temores de la enfermedad. Jesús está allí. Bendito sea su nombre en esta mañana. Que podamos conocerle a Él como el Hijo de Dios, que ascendió al cielo y que vendrá por segunda vez también. Que podamos acercarnos a Él para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos. Alguien que se compadece de nosotros, como tuvo compasión en ese tiempo de su vida y ministerio aquí en la tierra. Por favor, vamos a orar en esta hora, dando gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo, que vino como el Redentor del mundo, el Salvador, y hizo milagros y aún los sigue haciendo, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Nos has permitido compartir esta palabra. Tal vez hay mucho por decir, mucho también por escudriñar, pero lo que aprendimos en esta mañana es que tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, que vino a este mundo y murió por nuestros pecados, y viviste en esta tierra y actuaste con el poder divino y tu naturaleza divina para bendecir y favorecer a los hombres y ser hacedor de milagros de parte de Dios para el hombre como misericordia y bendición, y para restaurar en esta naturaleza caída, pecaminosa, arruinada, mostrar señales
poder, dinamis de lo que es el reino de Dios visitándonos. Te damos gracias en esta mañana porque nos has cuidado y a veces hay milagros que no vemos, pero queremos experimentarlos cada día. Los pequeños y grandes milagros que tú haces. Señor, sobre todas las cosas, bendito seas. Recibe la honra y la gloria en esta mañana, Señor Jesús, todopoderoso, sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, que te compadeces de nuestras fragilidades. Bendito seas en esta hora. Santo es tu nombre. Bendito seas, Señor Jesucristo, hacedor de milagros. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana por alguien que necesita un milagro. En el nombre de Jesús. Tú conoces y tú sabes. Amén y amén, Señor. Mis hermanos, ha sido un privilegio compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Bueno, queremos darle gracias a Dios porque, como Dios, a pesar de las circunstancias, siempre nos han provisto de lo necesario. Damos gracias a Dios primero, a la iglesia, a los hermanos que nos han ayudado. Estamos predicando aquí en casa y estamos muy contentos a pesar de estas dificultades de encerramiento, pero le damos gracias a Dios porque no nos ha faltado absolutamente nada. Gracias a la Iglesia Evangélica Paraíso por su aporte, por su ayuda. Gracias también al hermano Darling por preocuparse por nosotros y le damos gracias a todos los que están orando por cada hogar, por cada familia. Gracias le damos a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en nuestras vidas. Bueno, estamos agradecidos con el Señor por al momento que tenemos de llegar aquí hasta la casa, celebrar la Santa Cena y oír el mensaje de su palabra, afirmar nuestro estado espiritual que está para tomar en serio nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, esperando su decisión y su decisión y su promesa. Entonces, gracias por eso. Yo me uno con Armando también para dar las gracias al Señor, porque es verdad que en este tiempo que no podemos asistir como antes a la iglesia, podemos reunirnos y lo hacemos aquí en la casa, y gracias porque leemos la palabra y hacemos damos una enseñanza a cada uno, y en esa forma pasamos un momento de comunión con el Señor. Por eso doy gracias al Señor que aunque no podemos asistir a la iglesia, seguimos aquí en la casa, reuniéndonos, orando, leyendo la palabra de Dios, como es el deber de todo cristiano. No que vamos a estar fieles porque asistimos a la iglesia y cuando no podemos ir, no, Señor, gracias al Señor por este tiempo, que aunque no asistimos con esa frecuencia a la iglesia, podemos reunirnos en la casa, orar, cantar, leer la palabra de Dios, meditarla, afirmarnos en la fe, y en esa forma podemos gozarnos en la presencia del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por concedernos este tiempo tan especial, tan maravilloso en esta mañana, de participar juntos de este culto para Él y para la edificación de su iglesia, desde este lugar, desde las casas y desde donde usted allí se encuentra. Gracias al Señor por este tiempo bendito de edificación.
vamos a concluir este servicio, este culto dominical virtual, orando juntos al Padre, dando gracias a Él mediante su Hijo Jesucristo. Cierre sus ojos, tómense de las manos ahí en casa donde están y oremos juntos. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios nuestro, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú lo diste a nosotros, la iglesia. Gracias porque Él se entregó a sí mismo por amor a tu iglesia para santificarla. Gracias, Padre, porque tú lo exaltaste hasta lo sumo, sentado a tu derecha, Padre, exaltado como Señor y cabeza sobre todo, y lo diste por cabeza a tu iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la iglesia evangélica El Paraíso y todos los que participamos en este culto, desde nuestro corazón, con nuestros labios, confesamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, y en Él nosotros estamos completos. Y por este Jesucristo sentado a la derecha del Padre, oramos e intercedemos por todos los enfermos de la Iglesia Evangélica El Paraíso y demás que nos escuchan y nos ven en esta mañana, por los que están allí en los hospitales, por los que están en casa, por las niñas, por los ancianos, en el nombre de Jesucristo, que tiene toda potestad y toda autoridad, en el nombre de Jesús, pedimos, Padre, que toda dolencia, todo malestar y toda enfermedad huya de los cuerpos, en el nombre del Señor Jesucristo. Confírmanos tu presencia y la presencia del reino de Dios entre nosotros por el Espíritu Santo, y toda enfermedad y toda dolencia se vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice nuestros cuerpos, bendice nuestra salud, fortalece nuestros cuerpos, Señor, para que nuestros cuerpos desarrollen defensas, anticuerpos contra virus, bacterias y demás cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por cada familia allí en casa. Tú, Señor, conoces la situación de cada familia en casa, y tú desde tu trono, que es un trono de gracia, tú envías para cada familia tu ayuda, y tu ayuda es siempre oportuna. Oportuna tu ayuda, es poderosa y es eficaz. Señor, mira la necesidad de cada familia en casa y envía desde los cielos tu ayuda oportuna, esa ayuda que están necesitando en el día de hoy, y envíasela, Señor, de manera poderosa y eficaz. Bendice cada familia, bendice las relaciones familiares, concede mediante tu poder que las relaciones en casa sean relaciones de paz, relaciones donde se proteja la unidad en el espíritu, relaciones amables, relaciones cordiales, relaciones de ayuda mutua, de cuidado mutuo. Señor, guarda cada familia en casa para que no caigan en tentación. Señor, guárdanos y guarda cada familia del mal, y guárdanos, Señor, del maligno.
Venga tu reino, Señor, sobre cada casa y se haga allí tu voluntad, como es hecha en los cielos. Y ven, Señor, en este tiempo, por tu Espíritu, a fortalecernos en la fe, a avivar en nosotros el amor a ti y el amor al prójimo, y a confirmarnos y fortalecernos en la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor. Santifica nuestros corazones más y más, santifica nuestros corazones más y más, para que te amemos, para que te obedezcamos, para que te sirvamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Toda tu iglesia, cada familia, cada niño y joven que está estudiando virtualmente, bendícelos, bendice los padres que les acompañan y les ayudan. Padre, nos encomendamos a tu gracia en esta semana que comenzamos, a tu cuidado, a tu protección, a tu provisión, a tu dirección. A ti nos encomendamos, y que el Espíritu nos ayude para que mantengamos toda esta semana nuestra mirada y nuestro corazón en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Recordemos que en unos minutos podrán participar los niños y los padres y todos los que deseen en nuestra escuela bíblica infantil virtual. Que el Señor bendiga a los niños y a sus padres. Y nuevamente que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.